Amigos, buenas noches, 8:45 de un martes. Aquí estamos para presentarle dos temas de interés. Como siempre, doña Carmen Ortiz me acompaña hoy y un servidor. ¿Y qué temas hemos seleccionado? Bueno, uno del que se ha hablado mucho, pero creo que hay que seguir hablando y sobre todo poner sobre la mesa la posición oficial, que es la que hoy buscamos. Me refiero al asesinato de un connacional y un niño, herido su papá y otro familiar, en un acto que todavía está por aclarar, al menos por aclarar oficialmente, y se representó mediante la agresión de soldados de las Fuerzas de Defensa de Belice contra ciudadanos guatemaltecos de la zona de adyacencia. Hemos invitado hoy al canciller, a don Carlos Raúl Morales, para que de alguna manera nos cuente esa versión oficial y esa información que muchas veces no tiene trascendencia en medios porque sin ser confidencial todavía no está elaborada, y todo aquello que él quiera aportar para que la ciudadanía comprenda un poco mejor lo que pasó. Doña Carmen, buenas noches. Muy buenas Señor noches, canciller, Pedro. buenas noches. Y sin más Buenas preámbulos noches, canciller. y la caída del micrófono que se puede recuperar, pues empieza tú con la primera. Claro que sí, canciller. Muy buenas noches. Quisiera que primero empezáramos porque explica a nuestro público televidente qué acciones se han emprendido. Ya no vamos a hablar tanto sobre las versiones de los hechos para poder caer a la esencia del tema, sino a estas acciones que se han emprendido desde el Estado a raíz del asesinato de este niño, y que de paso nos aclare si esto del envío de los 3.000 efectivos del ejército a la zona de adyacencia es real o no, como lo ha dicho el presidente Jimmy Morales. Bueno, muy buenas noches, un honor de veras estar aquí con ustedes compartiendo esta información, y no solo con ustedes, sino con el público televidente de Canal Antigua. Primero, expresar de nuevo una condena ante este lamentable hecho. El asesinato de un niño es algo que no ocurre todos los días, y mucho menos a manos de miembros de un ejército. Es algo que nos deja reflexionando, que nos deja pensando, y que yo me hago la pregunta, y se la hice ya al primer ministro beliceño, se la hice al canciller beliceño: ¿qué amenaza a la seguridad nacional de Belice representa un niño, o representaba un niño de 13 años, un niño de 11 años? ¿Hasta cuándo el ejército de Belice, el único en América Latina y el Caribe que dispara contra población civil, va a seguir disparando por el hecho de cruzar una línea que incluso es imaginaria porque esa línea no está marcada en el terreno? ¿Hasta cuándo van a seguir privilegiando un árbol, el medio ambiente, antes que una vida? Son 10 los guatemaltecos que han perdido la vida desde el 30 de junio de 1999, que es desde que llevamos un registro oficial. Mateo Ramírez fue el primer campesino, con el agravante que en esta ocasión fue un niño. Tenía 8 impactos de bala de alto calibre, de uso militar, 4 por la espalda, 2 abajo de los ojos y 2 a la orilla, más o menos a la altura del cuello. Su hermanito de 11 años, herido por las mismas balas, su padre herido. Es un hecho que no podemos dejar pasar. Esta tarde revisábamos con el equipo de trabajo de la Cancillería, y esta mañana también estuvimos en el Congreso, y revisábamos el historial de estos 10 casos en los que han perdido la vida 10 campesinos guatemaltecos, y se presenta exactamente el mismo patrón. Belice siempre aduce legítima defensa, siempre aduce de que los guatemaltecos dispararon primero. La pregunta que yo me hago es: ¿cómo un niño de 13 años, aunque haya disparado, no puede ser reducido al orden pues por un grupo de 15 soldados? Además dicen que iban policías y que iban personas de sociedad civil. ¿No tiene la capacidad este ejército? ¿Acaso no es profesional para reducir al orden a un niño, si tanto fuera en todo caso la amenaza que este niño representara? Ellos aducían también que era de noche, que se sintieron amenazados. ¿Es esto cierto? ¿Es otra versión? Vea, los hechos ocurrieron entre 6 y 7 de la noche aproximadamente, pero igual un ejército está capacitado para eso, ¿no? Y lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que se dispare contra población civil, y menos contra un niño. ¿Qué acciones vamos a tomar? Hay diversos tipos de acciones que hemos tomado. La primera acción, por supuesto, como se hace en diplomacia, es un reclamo, es bajarle al nivel de la relación. Hemos llamado a consultas a nuestro embajador, quien se encuentra allá en Guatemala. Hemos exigido al gobierno de Belice
que haga una investigación independiente y que ponga a disposición de los tribunales en Belice del o los responsables de este acto cobarde, de este crimen cobarde. El día viernes en Nueva York, el señor presidente de la República tuvo la oportunidad de conversar con el primer ministro de Belice y acordaron, el primer ministro le ofreció una investigación independiente y acordaron incluso que pueda ser la OEA quien dirige esta investigación. El día sábado que estuvimos en Washington, aprovechamos para reunirnos con el secretario general Almagro y él dijo que con todo gusto, a pesar de las limitaciones financieras de la organización, integraba un equipo de expertos con investigadores de distintos países que pudieran ir obviamente al sitio, eso sí, con la condición de que el resultado de esa investigación fuera tomado en cuenta, fueran pruebas válidas para el proceso penal que pueda iniciarse. Canciller, permítame una pregunta. ¿Ha habido ciertas quejas o reclamos a la comunidad internacional por no haberse manifestado de una manera más contundente contra algo que cada vez es más evidente? Y aunque hubiera sido incluso una agresión provocada, como usted bien dice, hay fuerza suficiente para haber reducido y no ocurrir esto. ¿Qué podemos decir eso? ¿Dónde está Reino Unido? ¿Dónde está España? ¿Dónde está Francia? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está México? Etcétera. A ver, al día de hoy se ha pronunciado la Organización de los Estados Americanos con un comunicado, la verdad que llena nuestras expectativas, repudiando el asesinato por parte del ejército de Belice de este niño. México se pronunció, Estados Unidos se pronunció, el propio Reino Unido se pronunció. Mucho más prudentes, no condenan al ejército beliceño, no repudian el acto realizado por el ejército beliceño, más bien llaman a un diálogo y a enderezar en todo caso el camino de las conversaciones. Esta mañana tuve conversaciones yo con varios cancilleres de América Latina y el Caribe, precisamente para pedirles y exigirles de alguna manera la solidaridad, que se involucren en este tema y que puedan expresar obviamente el repudio porque se trata de un niño. Hemos pedido dos acciones. Uno, que el niño, que los responsables se les procese en Belice, que se presente ante un tribunal. Pero dos, tampoco no podemos permitir que el Estado de Belice no sea condenado moralmente por este acto. Belice no es signataria del Pacto de San José, por lo tanto es imposible llevarla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí son miembros obviamente de la OEA, son signatarios de la Carta Democrática y por lo tanto sí pueden ser denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como la Comisión Interamericana es para demandar estados y no que un estado demande otro estado, hemos pedido ya el acompañamiento de la sociedad civil y tenemos la muy buena disposición de una organización de la sociedad civil que vela por la protección de derechos humanos para acompañar a la familia, a los padres y hacer esta denuncia ante la Comisión Interamericana porque esto no puede dejar de ser investigado. Tiene que existir una condena moral en contra del Estado de Belice. En un inicio, canciller, se criticó duramente al presidente por ese envío de estos efectivos militares. ¿A cuánto asume el número de efectivos militares? ¿Y fue realmente una decisión precipitada en su criterio o no? Yo creo que aquí hubo una mala comunicación. El presidente, yo estaba con el presidente justo en McAllen, en la frontera con Estados Unidos, haciendo un recorrido por el Río Grande, cuando él dio la instrucción y en ningún momento dijo movilicen 3,000 efectivos. Yo no sé de dónde salió esa información, no sé cómo la publicaron. Lo cierto es que la instrucción que él dio fue de reforzar las 35 comunidades guatemaltecas que hay en la vecindad de la zona de adyacencia. Comunidades que, por cierto, están en el abandono, están en el olvido, y no de ahorita, de toda la vida. Comunidades que no tienen centros de salud, que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen letrinas, que no tienen nada. Y él lo que dijo es, por favor, apoyen esas comunidades, bríndenle seguridad, pero a la vez de brindarles seguridad, por favor, también asegúrense que estas gentes, que estas personas, que estos compatriotas no vayan a tomar acciones, a tomar reacciones que puedan tener consecuencias peores para el país, que es como, por ejemplo, querer tomar ventaja. Ya hemos tenido un par de incidentes en los cuales no se ha comprobado, pero las autoridades beliceñas presumen que compatriotas nuestros dieron muerte a un policía en el Parque Caracol y luego atentaron contra un soldado. Eso no se ha comprobado, son simples rumores, pero el presidente lo que quiso es evitar que eso sucediera, pero de ninguna manera van a movilizar 3,000 soldados que no tenemos. 3,000 soldados, según nos ha dicho el Ministerio de la Defensa, tienen en todo el departamento del Petén, en Izabal y en Alta Verapaz. O sea, era imposible mover a toda esta fuerza hacia ese lugar. Ahora bien, canciller, ¿por qué se actúa reactivamente nada más y no preventivamente? Si, como usted nos estaba mencionando, ya
Son 10 las muertes que se dan en la zona de adyacencia. Hay un acuerdo de medidas de fomento de la confianza entre Guatemala y Belice, que a decir de algunos abogados es el corpus legal más completo de entre los que se han suscrito en el marco de este diferendo y que contemplaba precisamente el hecho de que hubiera una diferencia. No significa que no se pueda hacer un ejercicio de los derechos humanos por parte tanto de los beliceños como de los guatemaltecos, y establece una serie de medidas. Imagino que las medidas que se está tomando desde el Estado precisamente responden al protocolo de manejo de incidentes que está contemplado dentro de este acuerdo. ¿Por qué es que se descuida tanto el proceso y se cometen estos hechos o se repiten cada cierto tiempo en Guatemala? No, nosotros hemos trabajado, yo en lo personal he estado muy comprometido con este tema desde hace muchos años. Y a lo mejor nuestro error ha sido no comunicarlo, pero déjeme decirle y afirmarle que yo he trabajado en la prevención precisamente de todos estos incidentes. Yo tengo claro que para poder llegar a una consulta popular y para poderla ganar, para que nos permita llegar a la Corte Internacional de Justicia, primero tiene que haber confianza. De hecho, cuando la comunidad internacional nos pregunta cuándo van a programar la consulta popular, yo les digo, no la vamos a programar hasta que no tengamos la certeza que la vamos a ganar. Porque de qué sirve ir a una aventura simplemente por el hecho de hacerla. Pero para ganarla tenemos que generar confianza. Me involucré directamente, siendo vicecanciller, en la negociación de 14 acuerdos con Belice, que lo que buscan es precisamente generar esa confianza. Fue un proceso muy bonito, la verdad. Creo haber convencido al canciller beliceño de focalizarnos en la agenda positiva, no en la agenda negativa. Logramos firmar acuerdos, por ejemplo, para homologar los títulos de estudio para los niños que van a estudiar a Benqueviejo y a San Ignacio, y los chicos beliceños que vienen a estudiar a Guatemala. Tenemos un acuerdo de protección del medio ambiente. Hace unos días ya está funcionando el cruce migratorio 24 horas por 7 días. Tenemos un acuerdo, por ejemplo, para deportación inmediata de los guatemaltecos que son cogidos por ingreso ilegal en Belice, porque en Belice es un delito el ingreso ilegal y van a 6 meses de prisión. En fin, son 14 acuerdos que la verdad representan un gran reto para ambos países: interconexión eléctrica, en fin, cumplimiento de sentencias tanto penales. Por parte de Belice como por parte de Guatemala. En el caso de Guatemala, la seguridad externa está a cargo del ejército. Déjeme seguirle contando. Ahora viene la implementación, y de hecho ya comenzamos a implementar los acuerdos. Lo que pasa es que estos acuerdos no generan confianza de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Y lo que yo le pedí encarecidamente al señor canciller de Belice en marzo del año 2014, que fue cuando fue la última muerte, fue: canciller, hagan lo posible por controlar a su ejército. Hagan lo posible por entrenar a su ejército. Y no solo se lo pedí al canciller beliceño, se lo pedí al Comando Sur de Estados Unidos, que colabora evidentemente con mi ejército, con el ejército de Belice, en tareas antidrogas. Se lo pedimos a los británicos. Yo personalmente se lo he pedido al secretario de Estado británico, que ayuden a Belice en la preparación, sobre todo psicológica, de su personal, porque aquí hay un tema importante de conocer. Como toda historia tiene dos lados, lamentablemente en Belice ha habido una irresponsabilidad de parte de la clase política y de los medios de comunicación en envenenar el ambiente en contra de Guatemala. Desde chiquito se les dice que Guatemala es el enemigo, desde chiquito se les dice a los beliceños que Guatemala quiere coger ese territorio sin sentido, y entonces han crecido con un resentimiento en contra de Guatemala. Uno de los programas que más me gusta a mí de la oficina de la OEA que tenemos en la zona de adyacencia es un programa de cultura de paz, en donde están tomando a los niños desde Parvuliche, de Infant One, en el caso de Belice, y les están enseñando un programa además masivo que cubre a más de 1000 niños, y les están enseñando el respeto y el amor que debe existir de un país hacia el otro. Los valores, están realmente cultivando una serie de valores y principios. Me cuesta reconocerlo, pero creo que esta generación está demasiado envenenada en contra de los guatemaltecos. Canciller, sí. ¿Qué medidas más se pueden tomar? Porque, vamos a ver, ya hemos visto las medidas diplomáticas de la llamada del embajador, que es una cosa dura. Ya hemos visto también el tomar acciones en las comunidades de la frontera para que no se interactúe negativamente, que es la interpretación correcta de la orden del presidente. Pero con el primer ministro ya se ha hablado muchas veces. Es decir, digamos que sería un poco infantil pensar que puede hacer caso cuando no ha hecho otras veces. ¿Hay algunas medidas que se pueden tomar más allá de lo que ya se ha hecho?
Lo acordado con el primer ministro, primero, para este caso en particular, fue la conformación, pedirle a la OEA que conforme esta comisión ad hoc para una investigación independiente, que permita llevar a los tribunales al o a los responsables. Y Guatemala está actuando con mucha firmeza. Nosotros no estamos bromeando.